Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Como casi todas las semanas estamos aquí con Daniel San Martín, yo soy Tomás Sánchez y estamos discutiendo, entrevistando y conversando sobre la sociedad que se está formando en base a nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevo emprendimiento, geopolítica, lo que sea que valga la pena discutir. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, contento. Hoy día tenemos un entrevistado, creo que interesante, de una industria que no nos hemos metido tanto, que es la industria de fintech, es decir, de la innovación, del emprendimiento en la industria financiera. Así que bien interesante la entrevista. Sí, la verdad es que es una industria que tal vez entre nosotros, conversamos bastante, pero la hemos discutido poco en el podcast. Es fundamental, la verdad es que en la medida que el sistema financiero se transforma en uno más eficiente y más accesible para todo el mundo, las sociedades prosperan, algo que está bastante medido y validado. Es decir, esta capacidad tan mágica de, como dicen en economía, de que el consumo futuro se puede traer a presente y lo que alguien está ahorrando hoy se pueda prestar para que alguien se lo gaste hoy también, es sin duda uno de los grandes inventos de la humanidad. Y hoy día conversamos con Sebastián Kreis, él es uno de los fundadores de Zeppelin. Zeppelin es uno justamente de los fintech líderes, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, hoy día creciendo a paso agigantado en México. Sebastián además tiene un track record bien interesante. Antes de fundar Zeppelin, 5 o 6 años atrás, la verdad es que pasó por el mundo de la consultoría, ¿cierto? De alto nivel, pasó también por el mundo de corporate finance, y por lo tanto el tipo lo entiende bien de lo que está hablando, de lo que se está metiendo, tiene un MBA en Estados Unidos. Nada, es una voz autorizada para conversar sobre esto y sobre todo para entender mejor cómo Zeppelin está pasando de ser un fintech a un banco digital, ¿no? No, y un crecimiento importante. O sea, Zeppelin ya pasó esta etapa de un par de amigos en el garage, creando algo nuevo. O sea, estamos hablando hoy día de una compañía que después de algunos años tiene más de $100 millones de crédito con Goldman Sachs, es decir, capacidad crediticia. Y estaba además leyendo que PayPal invirtió en ellos harto dinero. PayPal, recordemos que es empresa tecnológica financiera de Peter Thiel, uno de los pesos pesados de Silicon Valley. Entonces, que PayPal invierte en ti es porque algo estás haciendo bien o al menos algo estás haciendo diferente a los demás. Exactamente. Oye, y antes de irnos directamente con la entrevista con Sebastián, como siempre, queridos, muchas gracias por sus aportes a todos nuestros Patreon que se ponen con un par de dólares todos los meses para que podamos producir un mejor podcast. Gracias a todos ustedes que le recomiendan este podcast a un amigo. Entonces, si ahora en este minuto usted va caminando, demórese 3 segundos y mándele un WhatsApp a ese grupo familiar y dígale, vale la pena escuchar este podcast. Y sobre todo, muchas gracias a Valoriza, nuestro auspiciador, que si ustedes están pensando cuánto vale mi empresa, o ustedes quieren vender su empresa, o usted tiene una empresa, quiere crecer inorgánicamente y está pensando que lo mejor es comprarse tal vez no a su competidor directo, o quizás sí, o tal vez aumentar su línea de negocio y está buscando la compañía correcta, Valoriza, que los puede encontrar en valoriza.com, es probablemente el partner financiero correcto para hacer una operación de ese estilo. Sí, porque a veces uno piensa en esto de la adquisición y de las fusiones como algo de grandes corporaciones, pero la verdad que es algo que se puede hacer por empresas medianas, incluso un poco más pequeñas. Muchas veces unirse con otra empresa o comprar una empresa o vender la propia empresa es algo que puede realmente convenir. A veces no está en la mente de la gente con empresas medianas y pequeñas, pero es siempre una buena oportunidad o al menos contemplarlo, y en eso Valoriza te ayuda, te apoya, te ayuda a decir cómo, cuándo y cómo, cuándo, cómo y por qué hacer estos procesos que pueden sonar un poquito, de nuevo, de grandes compañías, pero no necesariamente. Así que tremendo partner, Valoriza. Sí, de hecho, justo ayer estaba hablando con un VC que me comentaba lo mismo, de que ellos están apoyando en eso mismo a su emprendimiento, en los que han invertido, diciéndole, ojo, no solamente consideren crecer porque tienen más leads y crecimiento orgánico, sino que vayan y busquen a quién se tienen que comprar y nosotros fondeamos esos crecimientos porque es la manera de ir a comerse el mercado. Por lo mismo, valoriza.com. Y ahora, sin más, vamos a la conversación con Sebastián. Vamos allá. Oye,
Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. Por acá, Sebastián Kreis, fundador y CEO de Zeppelin. La verdad que nosotros hemos construido una compañía que quiere cambiar las reglas del juego para las empresas en Latinoamérica. Partimos en Chile, nos vinimos a México y hoy día estamos construyendo un banco digital para empresas que les permita realmente cumplir sus sueños, crecer su negocio y dejar todas las tareas fomes y aburridas a Zeppelin que los ayude a resolverlas. En mi caso, la verdad que he disfrutado los últimos 5 o 6 años de construir Zeppelin, cambiándome de país, pero además haciendo crecer un negocio que no solamente ha ayudado a muchas empresas y sus negocios, sino que ha montado un equipo que la verdad que estamos construyendo cosas geniales, así que espero contarles también ahí qué cosas estamos haciendo. Genial. Oye, Seba, muchas gracias por tu tiempo. Quería comenzar como yendo al grano, y es, muchas veces uno ve en más de uno de estos fintech como con este sueño de banco digital, pero no son todavía un banco, ¿cierto? Muchos parten como por el mundo de la factura o servicios más simples. Entonces, lo que sería interesante, antes de llegar a ser un banco, ¿qué son hoy día y cómo lo hacen tanto mejor que el mercado? Es decir, ¿cómo es la experiencia hoy día de una pyme o una empresa cuando se relaciona con Zeppelin y cómo dice, chuta, esto es significativamente diferente a un banco tradicional o a un factoring tradicional? Buenísimo, buena pregunta. A ver, yo creo que hay tres cosas que son importantes. La primera es que hoy día las expectativas de las empresas quizás cambiaron y parte importante cambiaron quizás por cómo nosotros hemos llevado las cosas adelante. Una, que nosotros teníamos, y una de las cosas más importantes para nuestros clientes son sus clientes. Y cómo los podíamos ayudar era la forma relevante, ¿ya? ¿Y por qué entramos a las cuentas por cobrar? No porque queríamos hacer solamente un servicio financiero, sino porque queríamos ayudarle a los clientes justamente a mejorar las relaciones que tenían con cada uno de sus clientes, ¿ya? Y obviamente cuando tú creces tu negocio y al final quieres vender y quieres crecer tu negocio, realmente necesitas capital de trabajo. No hay otra forma en cómo hacerlo porque tú tienes que vendes a un plazo y tienes que pagar en México salarios cada 15 días, digamos, y otras cosas todas las semanas y para poder crecer necesitas capital de trabajo. Bueno, ese problema es un problema muy grande en la industria y nosotros somos los mejores para resolver ese problema, pero entramos desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos el problema de manera completa y a los clientes, a cada uno, de forma personalizada. Eso yo creo que es la parte principal y el punto uno. Punto dos, te diría yo que la expectativa de servicio, la expectativa de los clientes cambió completamente. Pasar de una atención análoga, digamos, vía correo o alguna otra relación, a pasar a una atención en la cual tú ves la información de tu negocio en tiempo real, la empresa que te quiere ayudar a resolver tus problemas te entiende realmente cuáles son tus dolores y por qué es relevante para ti lo que necesitas. Creo que también cambia la forma en cómo los servicios financieros se entienden. Y la tercera te diría yo que es la más relevante, es cómo usamos la tecnología. Al final nosotros nos diferenciamos, no tenemos sucursales, no tenemos el balance más grande, no tenemos, digamos, la licencia más antigua, sino que nosotros lo que hacemos es que todo, digamos, lo resolvemos con tecnología. Y yo creo que eso es algo que genera, uno, un mindset distinto para resolver problemas, pero también dos, atraer talento, el cual quiere cambiar las reglas del juego y realmente resolver todo con tecnología y hacer que las cosas cambien. Oye, Seba, mira, la verdad que te escucho hablar y se me vienen hartas preguntas a la cabeza, pero a mí me gustaría entender cómo originalmente, cuando tú fundaste, cuando tuviste esta visión, cuál era como en ese momento tu visión de lo que tú querías crear y cómo durante el proceso de crear esto, porque a veces uno tiene una idea maravillosa en la mente y después la realidad, para bien o para mal, te va llevando por otro lado. Entonces, quería como, a mí, yo soy súper curioso de este momento de los founders, de que dicen, sin nada todavía, quiero crear esto. Em, ¿Cómo, no sé, cuéntanos un poco ese proceso de repente casi espiritual tuyo, filosófico, y después cómo la realidad te fue llevando en esa dirección o no? A ver, la verdad que siempre uno lo piensa de varios puntos de vista y siempre mirarlo hacia atrás es más fácil, ¿no es cierto? Pero te voy a contar dos cosas que creo que son importantes. Uno, digamos, mi familia llegó de Alemania a Chile, entonces la verdad que me dejaron muchas cosas, pero la principal, te diría yo, fue que veían los problemas como oportunidades. Entonces, más que los problemas dieran lata a resolver, al final les daban energía y había una emoción en resolver los problemas. Yo creo que eso
Eso es algo que quedó desde siempre y eso también te permite pensar fuera de la caja y no tener que seguir las reglas del juego que hay en un país o en una economía. Eso me permitió ver dos cosas. Uno es que en el mundo financiero, en general, todas las empresas más grandes, el top 0,1% tiene un servicio, el top 1% tiene otro tipo de servicio, el top 5% tiene otro servicio, pero ahí hacia abajo hay poco acceso a servicios financieros recurrentes en general, en donde la información, el machine learning, AI participen y sean relevantes, etcétera, ¿ya? Y esa es la oportunidad que a mí me llamó mucha atención y me obsesionó, porque esto no solamente sucedía en e-commerce. Hoy día cuando tú hablas del mundo fintech y piensas en un merchant o piensas en el mundo e-commerce, cómo alguien en un marketplace puede vender y otra persona puede comprar y ese es el problema que todo el mundo piensa. El e-commerce sobre el GDP en México es el 1,5%. Hay otro 98% más que son otras industrias. El mundo B2B puede ser dependiendo de cómo lo mía, entre el 40 al 60% del GDP, que son industrias offline. En general, no hay plataformas para vender, no hay muchos servicios financieros inteligentes que les ayuden, etc. Entonces, ahí está la oportunidad. Y en general, en el mundo B2B, la innovación sucede 10 años después o lo que sea versus las personas. Entonces, esa era la oportunidad. Y además, lo que estaba cambiando y que a mí me motivó mucho es el talento. Es que en Chile, por decir un ejemplo, antes las personas cuando salían de la universidad no pensaban trabajar en una startup. ¿Me explico? Pero eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar, ¿por qué? Porque la startup no era solamente una idea de un grupo de amigos, juntarse y hacer algo entretenido, sino que realmente había una ambición de crear una compañía de clase mundial y poder. Y yo creo que todas esas cosas sumadas se empezaron a juntar y dije, bueno, este es el problema que yo quiero resolver, donde tengo experiencia y donde creo que puedo aportar a Chile y a Latinoamérica, así que vamos. Y obviamente después, durante el camino van apareciendo cosas, pero lo más relevante es eso, es la obsesión por resolver un problema estructural y que eso realmente cambie la regla del juego. Oye, y siendo concreto justamente, porque creo que tuviste un hint bien claro, y es que en el fondo ustedes apalancan la tecnología de una forma diferente. Yo tengo que reconocer que yo siempre quise estar en tus zapatos, es decir, yo rayaba con el concepto de justamente un banco digital con las pymes, sobre todo por haber vivido y haberlo visto desde diferentes ángulos, el clásico proceso de que los bancos no les funciona ir y trabajar con pymes, porque hay un costo de transacción muy importante, ¿cierto? Es diferente cuando lidiáis con una empresa muy grande y por lo tanto hay balance auditado, hay un montón de cosas que están funcionando y vais a tener un ticket súper grande, versus con una pyme de que tenéis que ir a juntar un montón de archivos y tenéis que ir con una carpeta bajo el brazo que es insufrible y es doloroso para el founder o para el gerente de finanzas de una pyme. Pero por otro lado también hay una simetría de información importante, ¿cierto? Es decir, un banco grande atiende a una empresa grande y lo mismo, hay balance auditado, hay un mercado que lo está mirando y está transándose en la bolsa, uno entiende cuánto viste y calza esa gran empresa y cuando hay una persona pasa algo similar, ¿cierto? Es decir, uno va, tiene una liquidación de sueldo, sabe quién es el que paga ese sueldo y por lo tanto tiene una proyección de flujos más o menos clara. Pero en una pyme, esa simetría de información y ese costo de transacción hace que sean un muy mal cliente para el banco y por lo tanto la oportunidad de integración tecnológica puede hacer una tremenda diferencia. Y por lo menos para mí, ese era como el rollo, ese era como ya mi sueño del startup que nunca armé. ¿Ah? Yo me imagino que ustedes están como recorriendo un camino similar, ¿no? ¿Cómo hacen esto de la promesa de, oye, te damos una respuesta de financiamiento en un par de minutos? ¿Cómo son capaces de evaluar el riesgo de un cliente hoy día? Te diría que hay varias cosas que son muy entretenidas de lo que nos ha pasado en este journey, pero al final, si tú te metes al problema, en lo que tú acabas de describir, realmente el problema no es el costo de adquirir y atender, ¿ya? Es realmente el idioma en el cual tú habláis, por un lado, y por otro lado, el nivel de digitalización, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En general, el idioma en que hablas es muy relevante para entenderte, ¿no es cierto? Entonces, en general, las empresas más grandes hablan otro idioma que las empresas medianas y pequeñas, por distintas cosas en cómo funcionan. Y eso tiene que ver con lo que vas a decir tú, estados financieros auditados, tiene que ver en cómo manejan su información. ¿Cómo piensa una empresa en general? Una empresa en general, para llevar su negocio, no piensa solamente en los estados financieros, piensa en comprar, vender, cobrar y pagar, ¿ya?
Y esa es la forma en constantemente está solucionando sus problemas. Entonces nosotros dijimos, oye, si nosotros hablamos el idioma de nuestro cliente, en vez de nosotros forzarlo a hablar un idioma estándar de otra industria, realmente tenemos una ventaja competitiva brutal, ¿no es cierto? Entonces, lo que empezamos a hacer es, oye, ¿cuál es el idioma? No solamente cuál es el idioma que hablan, sino cómo podemos meter tecnología para hablar el mismo idioma. Y esa fue una gran diferencia, ¿ya? Después, lo otro que es relevante es cómo entendemos a cada empresa, que no tiene que ver solamente en su idioma, y cómo realmente los llevamos a poder resolver sus problemas. Entonces, partimos por un lado, y por eso les decía las cuentas por cobrar, porque hablamos el idioma de ellos en el cual podemos realmente entender cuáles son todas sus cuentas por cobrar y ayudarles con todas sus cuentas por cobrar si es necesario, ¿ya? No solamente con las cuales quieran o puedan financiar. Después, por otro lado, hay una parte que tiene que ver con realizar tu margen como compañía. Tú realizas tu margen como compañía no cuando vendiste, sino cuando cobraste, digamos. Entonces, hay toda una lógica detrás de cómo nosotros hacemos que las compañías sean mejores empresas al realizar su margen mejor cada mes, digamos. Después hay otra parte asociada a cómo yo manejo mi capital de trabajo, mi caja, ¿ya? No todas las empresas son expertas, muchos de los operadores de negocio son expertos en su cliente, en el producto, en resolver el problema, pero no son expertos en un departamento de finanzas, en cómo resolver muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una parte en la cual nosotros llenamos un gap relevante y los potenciamos para hacer eso. Entonces, hay muchos componentes detrás de cómo montar una compañía, cómo gestionarla, ¿ya? Compara una persona con una empresa. Una persona básicamente tiene que administrar sus gastos, porque puede recibir un salario, puede tener, digamos, alguna inversión y puede recibir algún dividendo de eso, pero en general son pocos ingresos los que recibe, lo que optimiza en general son sus gastos en el día a día. La empresa es más complejo, porque la empresa tiene millones de ingresos, millones de gastos, tiene que optimizar eso todo. Entonces, hay un problema a resolver mucho más grande, el cual además está relacionado con relaciones comerciales. Entonces, no es que estén desacoplados. El manejo de la finanza está muy, muy relacionado a tus relaciones comerciales y entonces, en el fondo, realmente cómo podemos ayudar a que esas relaciones comerciales cada vez sean mejor. Entonces, ese es el futuro y ese es el banco digital que estamos creando. Es cómo ayudamos a las empresas a mejorar sus relaciones comerciales, a realmente vender más, a que su caja sea parte del negocio, no sea una función de finanzas, digamos, por el lado y que les permita realmente cumplir sus sueños. Y ahí, siguiendo, entendiendo el problema, el desafío, y que estoy de acuerdo contigo en el, como en o sea, me hace total sentido el diagnóstico, es cómo la tecnología en concreto ayuda a resolver este problema de mejor manera. ¿Por qué no se podría haber hecho esto hace 20 años, hablando el mismo idioma o solucionando el problema, entendiendo lo que decías tú, que no necesariamente es el costo de transacción de atender, sino que entiendo, y resolveme la duda, la tecnología o las tecnologías digitales le han permitido solucionar este problema de manera como estructural. Em, a ver, yo creo que podemos responder eso primero respondiendo a otra pregunta, digamos, digamos, ¿cuánto es de los nuevos negocios en Estados Unidos? Y podéis ver la bolsa, podéis ver empresas grandes y todo. ¿Cuántos son negocios que llevan 100 años operando? ¿O cuántos son negocios que llevan 10 o 20 años operando? Y no son los medianos, hoy día son los principales, digamos. Entonces, sí, efectivamente, hoy día hoy día Generative AI es otra cosa, ¿no es cierto? Ya llegó a cambiar muchas otras cosas, pero usando tecnología realmente y siendo pionero, realmente puedes cambiar la red del juego en las industrias. Entonces acá lo primero es tener personas motivadas que quieran hacer esto y que realmente quieran dedicar su vida a esto, ¿sí? Eso es lo principal, eso cambia todo, porque eso después hay capital, hay una serie de cosas, y después hacerlo consistentemente durante mucho tiempo, todos los días, todo el rato, también genera, digamos, ventajas competitivas constantes, porque no es solamente, digamos, hacerlo bien el primer mes o el primer año, es constantemente hacerlo bien todos los días, porque la ventaja competitiva se va componiendo en el tiempo, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que por eso que digo el talento cambió, porque no es solamente que hayan fundadores que puedan partir compañías, sino que realmente hay personas ambiciosas en Chile y talentos muy buenos y en otros países también, que quieren participar de compañías que quieran cambiar la red del juego y buscar un propósito más allá de solamente una gran idea, sino que realmente llevarlo a la práctica y ver y comprobar y ver cómo realmente los clientes lo disfrutan. Porque acá hay dos cosas que son importantes. Una, tú construiste algo y funciona, pero lo que es más entretenido es llevarlo a miles, a millones. Eso es lo más entretenido, ¿no? No solamente construir algo, y el desafío de llevarlo a miles de millones, uno creería, bueno, si ya tengo algo que funciona,
¿Cómo lo lleva miles de millones? Es un problema complejo. No hay muchas compañías a escala en Chile que han llevado productos a miles de millones. Hay muy poquitas. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que en Chile se ha empezado a desarrollar de manera relevante. Yo tengo algo, pero lo llevo a miles de millones, un problema a resolver que la verdad desde Chile hacia el mundo se puede. Y hay talento, y hay ganas, pero hay que tener la receta, ¿no? No es algo que sea tan fácil. En Brasil, por ejemplo, muchas empresas lo han hecho. ¿Por qué? Porque es un mercado que partió un poquito antes. Primero llegaron los emprendedores, digamos, internacionales a Brasil. Después tenía el caso de David Vélez o Mercado Libre. Después tenía los locales que empezaron después de los internacionales. En México lo más probable es que pase lo mismo. Chile es un mercado más chico, entonces lo más probable es que haya que salir. Entonces, hay cosas asociadas ahí a la motivación y a la consistencia como en generar valor y a las cosas a escala que es muy relevante y hay que poder traspasarlo en el mercado y en Chile en general. Oye, Seba, ¿y cómo se logra justamente eso a escala? Porque en el fondo entendemos de que todos cuando estamos en un mercado B2C y estamos operando como personas, ¿cierto? Todos nos acostumbramos a tener una relación con cualquier empresa a través de una app o de lo que fuese, ¿cierto? Pero las empresas son más complejas, ¿cierto? Las empresas tienen forma a la antigua, tienen procedimientos, tienen diferentes equipos, tienen diferentes personas que interactúan con la misma empresa. ¿Cómo hoy día ustedes están planificando el que justamente haya una relación, comillas, fluida, fácil, liviana, barata, tecnologizada con todas estas empresas? Hay un tema de integración tecnológica, hay un tema de ser muy eficiente con los call centers, hay un tema de que lo atienden completamente automatizado y por lo tanto no hay una relación, sino que hay simplemente una transacción de lo que necesitan. ¿Cómo lo están imaginando o cómo lo están implementando hoy día? A ver, yo creo que hay dos cosas acá que son relevantes. A ver, nosotros primero nos hemos enfocado para escalar en justamente tener unit economics muy bueno, ¿ya? Entonces, hoy día, además del tamaño de compañía, que es una de las compañías startup más grandes a nivel de ingresos de Chile hacia el mundo, digamos, pero lo otro que es relevante es que somos muy eficientes, ¿ya? Eh, y para lograr esa eficiencia, una cosa es que conocemos muy bien nuestro producto y nuestros clientes y nuestro negocio, y hemos ido entendiendo justamente lo que tú decís. O sea, no hay un estándar en cómo las compañías quieren ser atendidas. Te cuento una anécdota. Una compañera mía del MBA se fue, después del MBA, se fue con QuickBooks y quería expandir internacionalmente QuickBooks y se vino a México. Y más o menos en la misma época donde yo estaba llegando a México. Y QuickBooks en Estados Unidos do it yourself en algunos segmentos y querían hacerlo acá y en México no les funcionó porque el do it yourself, como está entendido en Estados Unidos, no funciona. Y le fue mal y se volvió después de un año y no le gustó el proyecto, qué sé yo. ¿Ya? Yo estaba en el mismo minuto montando Zeppelin acá en México. Hoy día Zeppelin en México representa 60% del negocio. O sea, efectivamente hay algo que nosotros hicimos distinto. Una de las cosas que creo que es más importante es estar obsesionado con realmente resolver el problema al cliente, porque eso te permite encontrar las formas de cómo resolver este problema con tecnología y con muy buen servicio. La otra que creo que es muy relevante es, hoy día hay muchas cosas que antes no estaban disponibles. Pongo un ejemplo. Antes, tú para contactar a una compañía, realmente tenías que llamarla para poder atenderla y quizás juntarte en persona, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la pandemia ayudó a que tú puedas contactar a una empresa y tener una llamada con la compañía y mostrarle soluciones de manera digital. Entonces eso cambió. Dos, realmente las compañías antes no contrataban muchos servicios, hoy día ya están empezando a contratar servicios para automatizar sus cosas porque se dan cuenta pero la forma en cómo contratarlo es relevante. Lo tercero es que la confianza. ¿Cómo generas confianza de tu marca, de tu servicio con respecto a las compañías? Es justamente una cosa que hay que trabajar todos los días y por eso digo que el escalar es una consistencia todos los días porque esa confianza no se genera una vez, se genera todos los días trabajando para generar eso. Y yo creo que la otra que es más relevante es realmente pensar en cuáles son los problemas que tiene la compañía. Como nosotros, desde el punto de vista de servicios financieros, tenemos que entender realmente muy bien a las compañías y tenemos una ventaja, porque para los primeros servicios, para poder realmente darle financiamiento, tenemos que entenderla muy bien. Como ya la entendimos muy bien, realmente darle otro servicio a la compañía no es tan difícil. Y entonces, el hablar el mismo idioma también nos ayuda a realmente hacer eso. El mundo B2B, si tú lo miras desde un punto de vista como bien desde arriba, en general tiene una innovación que viene
no sé, 10 años después que el mundo del consumidor. Entonces, en los próximos 5 años tú vas a ver compañías que realmente la están rompiendo en el mundo B2B porque estamos en eso, y yo creo que Generative AI va a ser un gran catalizador de eso porque nos va a permitir automatizar muchas cosas. No solamente desde el punto de vista de automatización, sino desde el punto de vista de justamente lo que tú decís, la empatía con respecto a lo que la persona de la compañía necesita y que sea realmente la respuesta que están buscando. Bueno, esto me genera la duda, quiero hablar sobre el futuro. Seba, ¿cuáles son los planes que entonces ahora tienen, tanto en términos de tecnología? De hecho, si podemos como hacer doble clic en los proyectos de inteligencia artificial o que tienen o que al menos están pensando. Y también en términos de negocio, porque acá, y tal vez estoy haciendo acá trampa porque estoy haciendo dos preguntas al mismo tiempo, pero ¿qué es lo que nos falta? No sé si tiene esta visión de ser propiamente un banco digital en todo su sentido. Y te lo pregunto porque, y esto desde la más pura ignorancia, digamos, ¿ah? Porque me imagino que hay temas también legales y de regulación que no dependen de ustedes, pero la banca digital acá, por ejemplo, yo vivo acá en Londres, está ultra desarrollada. O sea, hoy día ya nadie se cuestiona ir a a una sucursal, digamos, hay gente un poco más vieja y todo que lo hace, pero en general, gente más joven, uno va, abre un banco como persona, pero también como empresa, para pequeñas empresas sobre todo, en 5 minutos manda el pasaporte, está abierto y todas las transacciones ya es completamente obvio que lo hago desde mi app y está completamente digitalizado todo el proceso end-to-end. Entonces, estoy haciendo dos preguntas al mismo tiempo, lo sé, pero ¿qué nos falta en Latinoamérica para llegar a ese punto? ¿Y está en el roadmap de ustedes algún día o la verdad que no, ustedes se quieren quedar en los productos que tienen o en el enfoque que hoy día existe? No, o sea, de todas maneras vamos a avanzar y estamos, como te decía, construyendo un banco digital y tenemos muchos productos ya bancarios. Lo que te diría yo, dos cosas. Uno es la regulación, que quizás, por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, justamente cuando una empresa empieza a operar y puede muchas veces avanzar y tener ese servicio, en general una fintech puede tener alguna relación con un banco y en general eso convive, ¿ya? Y muchas fintech tienen relación con bancos, Open Banking existe hace muchos años, etcétera. Eso en Chile, México no existe, digamos, y sobre todo para el mundo de empresas está recién partiendo. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad grande en el cual cómo realmente el acceso se traduce a servicios, como tú decís, que sean muy rápidos, ¿ya? Y muy eficientes y que realmente la empresa diga, yo con este tiempo que me demoré en abrir la cuenta, realmente voy a resolver todos mis problemas y mi negocio va a andar a esta velocidad. Si esa es la gracia de todo esto, es que la compañía puede avanzar a otra velocidad o las personas pueden resolver sus problemas a otra velocidad. Creo que en Latinoamérica vamos en buen camino, pero vamos lento. Entonces, yo igual ya he hecho el llamado en hartas ocasiones a como pensar de que el Open Banking en el caso de Chile, que esté listo el 2027-2028, lo más probable es que ya en otros países ya haya otra generación de Open Banking. Entonces, lo más probable es que ni siquiera vamos a poder hacer catch-up, digamos. Entonces, esa es una preocupación que de alguna u otra forma empresas como nosotros vamos a resolver igual, ¿no es cierto? Pero creo que hay una oportunidad ahí. Y la segunda, te diría yo, que tiene que ver con los planes a futuro, es que cuando las compañías, en nuestro caso, realmente usan nuestro servicio, no solamente tienen una mejor experiencia, sino que también su negocio funciona mejor. Pagan menos en gastos, en fees, tienen más caja a final de mes, tienen un negocio un poquito más predecible. O sea, son cosas que lo que pasa es que las empresas medianas realmente pueden ser empresas grandes, las empresas pequeñas realmente pueden ser empresas medianas y recorrer ese camino, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros más nos motiva. Entonces, al final, te voy a poner la respuesta al revés. No cuál es nuestro roadmap, sino cómo vamos a transformar a todas estas pequeñas empresas en medianas y cómo vamos a transformar las medianas en grandes. Eso es lo que estamos construyendo, ¿sí? Y vamos a hacer el roadmap que tengamos que hacer para hacer eso realidad y pasar de tener 50.000 clientes a tener 100.000 y 1 millón y en el fondo seguir avanzando en este camino. Oye, Seba, para ir cerrando, porque ya como que estamos cumpliendo el tiempo, pero una pregunta que de una u otra manera agarra lo que acabáis de dejar dando bote y al mismo tiempo conecta con el principio de la conversación, que era este propósito, lo que ustedes quieren lograr. ¿Cuál al final son las grandes dificultades que hay que resolver para que las empresas medianas se transformen en grandes? ¿Cierto? Es decir,
Chile no puede vivir de puras pymes, las pymes no son tan productivas, necesitamos más empresas grandes que efectivamente sean capaces de hacer la diferencia en términos productivos, pero muchas veces es como una conversación que no se da, ¿cierto? Como que todo el mundo tal vez como que asume que, no, bueno, las empresas medianas tienen que simplemente vender más, y tú probablemente estás en una posición privilegiada para poder entender bien cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son los obstáculos con los que se tropiezan, más allá de las cosas que ustedes están haciendo para ayudarlos. ¿Cuáles dirías tú que es el top 3 de por qué una empresa mediana le cuesta ser grande? Qué difícil la pregunta, Tomás. ¿Cómo se hace que las empresas crezcan? ¿Cómo solucionamos la economía de Chile? Es un poco la pregunta, pero a ver, el problema es complejo y por eso existen compañías como nosotros. ¿Cachai? Es complejo porque hay una serie de incentivos que hacen que estas cosas funcionen. Yo diría que si comparemos un poco algunas cosas, pero acceso a financiamiento sobre el GDP, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, para empresas de 220 sobre el PIB. En Chile es como el 80%, en México es como el 20%, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay un mercado un poquito más desarrollado, o sea, Chile que México, entonces hay cosas que funcionan mejor, ¿ya? Pero después, por otro lado, tienes industrias que por distintas razones están muy golpeadas y que generan mucho empleo o generan muchas compañías nuevas, etcétera. Y en el fondo, entonces, ahí hay dos cosas que son relevantes, no solamente acceso a servicios financieros, acceso a herramientas, sino que es talento. La gente quiere dedicar su tiempo a una cierta industria, a resolver cierto problema, y yo creo que eso es parte importante de cómo un país evoluciona. Entonces, industrias como en Chile, como la construcción o industrias como la minería, son industrias que unas siguen creciendo y son muy relevantes y otras que han sido muy afectadas por distintas razones. Entonces, la pregunta, bueno, es cómo volvemos a ser el país que da esas oportunidades, y yo creo que ahí no solamente tiene que ver con herramientas y todo, tiene que ver con talento y con realmente incentivos que para dar vuelta y cambiar cómo estamos pensando el futuro del país. Yo creo que hay dos cosas que son relevantes ahí también. Una que tiene que ver con dejar de como luchar con respecto a como empresas de tecnología son realmente un nicho y es solamente hay una industria muy pequeñita que es el VC, qué sé yo, sino que realmente ya está comprobado en muchos países que son industrias que realmente tienen parte importante no solamente de los profits, sino que del empleo, digamos, y generan empleos de alta calidad. Entonces, hay muchos beneficios asociados a eso que creo que en Chile tenemos que como embrace y poder empujar. Y segundo, quería yo pensar en grande también, en que muchos servicios de Chile, o sea, el mercado de capitales en Chile era impresionante, y ha perdido un poquito su fuerza. Entonces eso no permite que empresas grandes tampoco quizás se desarrollen a la velocidad que se podrían haber desarrollado hoy día, y así sucesivamente. Y eso obviamente permite que esas empresas grandes contraten a las empresas medianas y pequeñas. Entonces es una cascada que no es tan fácil de resolver de manera estructural si es que no ponemos bien los incentivos para que se resuelva. Así que es una gran conversación, creo que lo podemos dejar ahí para cuando nos veamos con un vino porque hay hartas cosas que hacer. Y para ya cerrar y tal vez hacer el aperitivo de ese vino, no sé si muchas veces a los entrevistados les damos como esta oportunidad de decir lo que les faltó o que muchas veces están vinculados a hacer un llamado, decir, oye, dado que tengo este espacio, que me está escuchando, si hay algún, y en el caso tuyo tal vez, me imagino si hay algún llamado a los reguladores, es decir, hay algo que se puede hacer o que deberían hacer o que deberían empezar a ponerse las pilas en algún sentido o a futuros líderes. Me imagino que tú como un líder de startup ya consolidado, con muchos años en esto, obviamente con un éxito en tu historia, estás ya en una posición de decir, oye, a los futuros founders, estos son los problemas, o hacer, en el fondo, es tu oportunidad para un llamado, si te parece apropiado, a reguladores o futuros founders. Sí. A ver, yo creo que, y primero, antes de eso, a gente que quiera hacer cualquier negocio, la verdad que necesitamos más emprendedores, empresarios que quieran montar un negocio y hacer algo, cambiar un poco y ser muy, muy buenos en lo que hacen. Creo que eso es lo que hemos aprendido nosotros, que el hecho de apoyar a empresarios, emprendedores, en nuestro caso, es un propósito muy, muy, muy satisfactorio, y la verdad que cada vez que vemos a cada uno de los empresarios nos motiva realmente los problemas que resuelven. Entonces,
primero motivar a eso, a que sigan y que vamos a estar ahí para ellos. Después a founders, yo creo que hay que obsesionarse con el problema. Al final, si quieres dedicar tu vida a resolver un problema, go for it. Creo que después hay muchas cosas que pueden ayudar a eso, y después encantado de ayudar a quien pueda. Y tercero, con respecto al regulador, yo creo que a ver, hemos tratado de hacer varias cosas. Armamos una bancada con algunos diputados, encabezados hoy por Diego Schalper, que la verdad que estamos tratando de hacer algunas cosas, tratar de tener ideas de distintas industrias para acelerar algunos cambios, cosas que podrían, trámites que las empresas, las personas tienen que hacer que sean digitales, cosas que efectivamente información que permita que se pueda tomar decisiones más fácil. Todo eso está avanzando, así que creo que es un gran avance, y solo decir que mientras hagamos el catch-up más rápido con respecto a otros mercados, Brasil o lo mismo que tú dijiste, UK, más oportunidades va a haber para los chilenos, así que espero que eso se logre. Buenísimo. Genial. Oye, Seba, nada, muchas gracias. La verdad es que fue una conversación interesante. Fue interesante poder entender mejor justamente cómo funciona Zeppelin, cuál es tu mirada, cuál es tu visión sobre lo que necesitan las empresas en Latinoamérica. Y sin duda, toda nuestra audiencia muy invitada a visitar zeppelin.com. Y si tienen alguna empresa o trabajan en una que tiene algún tipo de necesidad financiera, probablemente van a encontrar un buen partner, ¿no, Seba? Sí, pues, de todas maneras, lo esperamos a todos en zeppelin.com. Espectacular. Genial, muchas gracias. Oye, muy buena la conversación, muy interesante, pero te diría que lo que quiero rescatar es de lo último que comentó Sebastián, y fue ese como comentario al pasar de, ojo, si es que efectivamente el Open Banking está bien implementado en Chile en 2, 3, incluso 4 años más, la verdad es que como decimos en Chile, se nos pasó la vieja, es decir, como que pasó la etapa, la verdad es que se estableció una forma de hacer industria financiera en el resto del mundo, nosotros no la adoptamos y por lo tanto el resto del mundo avanzó, nosotros nos quedamos atrás, y la siguiente generación de Open Banking o de cryptocurrencies o de lo que sea que viene va a estar de alguna manera prevaleciendo el año 2027, y nosotros todavía vamos a estar pensando en cómo implementamos buenos sistemas para que todo esté conectado. A mí no me queda más que como recalcar la importancia para los países, para Chile, de que las regulaciones sean favorables a un sistema que favorezca a las personas. Como que muchas veces todo el mundo financiero pareciera ser para alguna gente, yo a veces comento la importancia de estas cosas y me dicen, no, pero es que eso es para los banqueros, para la gente que está ahí trabajando en los bancos. No, una buena regulación que permita generación de emprendimiento, nos benefician a todos y es absolutamente fundamental para que la economía de un país se desarrolle, que su sistema financiero funcione bien. Entonces como hacer ese como llamado a que demandemos, que a veces es medio abstracto, pero que los ciudadanos, todos los ciudadanos, demandemos de nuestros gobiernos, demandemos de nuestros congresistas, que avancen rápido, porque si no, si vamos a la velocidad a la que hemos ido, los últimos años, la verdad que se ha demorado un montón en la implementación del Open Banking en Chile y en México y en Brasil y en toda Latinoamérica. Nos vamos a seguir quedando atrás y eso no es bueno para nadie. No, tal cual. Muchas veces el sistema financiero es como un concepto abstracto, Sí. lejano, aburrido, de otras personas, entre comillas, y la verdad es que es tan concreto como que un buen sistema financiero es capaz de dar créditos hipotecarios a muy buenos precios, y un sistema financiero que es menos sofisticado, que es menos profundo, que es menos eficiente, que es menos competitivo, da que crédito hipotecario a tasa altísima o simplemente no existe. Un poco Exacto. la diferencia que se ha dado en los últimos 20 años en cuando uno comparaba este mismo producto, un crédito hipotecario, en Argentina, que entre comillas como que no existía o era inaccesible, versus en Chile, que era absolutamente accesible y de hecho empeoró en el último par de años justamente por todo el tema de los retiros y por lo tanto cómo el sistema financiero perdió profundidad y por lo tanto pierde competitividad y por lo tanto las tasas suben. Se hace más caro cuando hay menos agua en la piscina. Me refería, perdón, a los retiros de la AFP. Que de nuevo, suena un tema técnico, suena como un tema no conectado, pero está absolutamente interconectado, y por justamente ser un tema, entre comillas, técnico y no tan conocido, uno como que no le da importancia y no entiende que una cosa afecta a la otra.
Así que si nos quieren apoyar en esta cruzada para que se discutan los temas que realmente importan y que realmente terminan beneficiando a los países, síganos, suscríbanse, recomiéndennos a sus mejores amigas, amigos, familiares, porque vamos adelante este 2025 con Emergente, viendo todos los temas que son importantes para entender el futuro. Absolutamente, queridos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias sobre todo a quienes se meten a Patreon y nos aportan un par de dólares. Y muchas gracias a todos quienes visitan valoriza.com, el partner que ustedes necesitan si están pensando en comprar o vender su empresa. Un abrazo muy grande y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.